El aire denso de Tenochtitlán, una mezcla casi sofocante del perfume floral de los jardines flotantes, el aroma sagrado del copal quemado y el hedor metálico de la sangre sacrificial, ahora se rendía a una nueva pestilencia, el olor acre de la pólvora y el sudor helado del miedo. Es el 13 de agosto de 1521. Sobre los escombros aún humeantes de la que fuera la ciudad más espléndida del continente, Hernán Cortés observa el final de un imperio. Sus ojos, de un azul acerado, recorren la desolación sin un atisbo de remordimiento. El sol del mediodía se refleja en el acero de su coraza, manchada de polvo y sangre seca, creando un destello casi divino, una ilusión óptica que él mismo ha cultivado con esmero. Siente una vibración en la empuñadura de su espada, no de combate, sino el eco de los miles de corazones que han dejado de latir. Un escalofrío le recorre la espina dorsal, pero no es de frío, sino la cruda manifestación física del poder absoluto. Este hombre, un hidalgo extremeño de ambiciones desmedidas, no solo ha comandado un ejército, ha dirigido una sinfonía de engaños, manipulando profecías ancestrales y explotando odios latentes entre los pueblos originarios. Su verdadera arma no ha sido el filo de su acero, sino el veneno de su lengua, una herramienta que susurró promesas de liberación a los oprimidos mientras planeaba su subyugación. El silencio que ahora cae sobre el Valle de México, roto solo por el llanto lejano de los supervivientes, no es el silencio de la paz, sino el de una tumba. Cortés en ese instante comprende que no ha conquistado una ciudad, sino que ha quebrado el espinazo de un mundo, sembrando una herida cuya cicatriz definirá la identidad de millones de almas por los siglos venideros. Para entender la magnitud de esta caída, debemos retroceder en el tiempo a 1519. El Imperio Azteca, o más precisamente la Triple Alianza liderada por los mexicas de Tenochtitlán, se erige como el poder dominante en Mesoamérica. Bajo el mando de Moctezuma Xocoyotzin, un tlatoani que es más un sumo sacerdote que un general, este imperio se mantiene a través de una compleja red de tributos y terror sagrado. El corazón de su cosmovisión late al ritmo de los sacrificios humanos, una práctica que, aunque profundamente espiritual para ellos, resulta aterradora para los pueblos sometidos como los tlaxcaltecas, los totonacas y muchos otros, quienes deben entregar a sus jóvenes para alimentar al sol. El aire en sus dominios huele a una mezcla de flores y muerte. Es en este universo tan estable como frágil donde irrumpen 508 hombres liderados por Hernán Cortés. No son simples exploradores, son el producto de 700 años de reconquista española, hombres duros, acostumbrados a la guerra, la intriga y una fe inquebrantable que justifica cualquier acto en nombre de Dios y la corona. Cortés, con una mirada que penetra el alma y descubre las debilidades, no ve una civilización, sino una oportunidad dorada. Ve almas paganas que deben ser salvadas y montañas de oro que deben ser reclamadas. La tragedia se gesta cuando Moctezuma, un hombre atrapado en la telaraña de sus propias profecías, interpreta la llegada de estos seres barbudos, de piel pálida y montados en bestias desconocidas, como el retorno del dios Quetzalcóatl, y lo que Cortés descubre en esa creencia no solo cambiará su destino, sino el de millones de hispanoamericanos que hoy, siglos después, aún cargan con las complejidades de esa historia. Si sientes la llamada de la verdad y deseas entender profundamente nuestras raíces, dale me gusta y suscríbete. Lo que viene te hará reflexionar sobre por qué somos como somos y cómo las decisiones de hace siglos aún resuenan en nuestra identidad colectiva. La reacción de Moctezuma ante los primeros informes sobre los extraños visitantes es un torbellino de pavor sagrado y parálisis política. En la soledad de sus aposentos en el gran palacio de Tenochtitlán, rodeado de plumas de quetzal y el brillo opaco del oro, el tlatoani siente un frío que ninguna hoguera puede calmar. El aroma a ocote de las antorchas parece acentuar la oscuridad de los presagios que han atormentado sus noches. Cometas que surcan el cielo, el llanto de una mujer misteriosa, el templo de Huitzilopochtli ardiendo en llamas.
Para un hombre cuyo universo se rige por un calendario cósmico preciso y la voluntad de los dioses, estas anomalías son aterradoras. Sus sacerdotes leen los códices, examinan las entrañas de las víctimas sacrificiales, pero las respuestas que ofrecen son ambiguas, envueltas en el humo del copal y el miedo. Moctezuma siente la tensión acumulada en sus hombros como el peso del imperio mismo. Ordena enviar regalos a los recién llegados, discos de oro y plata del tamaño de ruedas de carreta, ropajes de plumas de una belleza inimaginable. Pero estos regalos, destinados a apaciguar a un dios que regresa, tienen el efecto contrario en los hombres. Para Cortés, estos tesoros no son una ofrenda divina, son una invitación, la confirmación de la existencia de El Dorado. El emperador azteca, atrapado entre su deber como protector de su pueblo y su temor a ofender a una deidad vengativa, opta por una hospitalidad cautelosa que será interpretada como debilidad. Cada decisión que toma, cada gesto de duda, es una grieta que se abre en los muros de su imperio, y Cortés, con su instinto de depredador, está a punto de clavar sus garras en cada una de ellas. La primera pista de la verdad oculta no surge de una batalla, sino de un intercambio de palabras en las costas de Veracruz, bajo un sol implacable que hace brillar las armaduras españolas como escamas de un ser mitológico. Cuando los embajadores de Moctezuma se presentan ante Cortés, le hablan con la reverencia debida a un teúl, un dios. Le ofrecen comida rociada con sangre de sacrificios, un honor reservado para las deidades. Cortés, aunque siente una oleada de repulsión que le revuelve el estómago, comprende de inmediato la naturaleza del malentendido. Ve en los ojos de los enviados no solo el respeto, sino un miedo profundo, casi paralizante. Es entonces cuando su estrategia deja de ser puramente militar para convertirse en una obra maestra de manipulación psicológica. A través de sus traductores, Jerónimo de Aguilar y una joven nativa que pronto será conocida como Malintzin, Cortés comienza a tejer su propia leyenda. Habla de un rey poderoso al otro lado del mar, pero deja que la ambigüedad y el misterio hagan su trabajo. Acepta los regalos de oro no con la codicia de un hombre, sino con la serena autoridad de quien recibe lo que le es debido. Cada movimiento está calculado. Cuando ordena disparar los cañones, no lo hace para demostrar su poderío bélico, sino para imitar el trueno, el lenguaje de los dioses. Los embajadores caen al suelo, aterrorizados, con el zumbido de la explosión aún en sus oídos y el olor a azufre impregnando el aire. Cortés, en ese momento, se da cuenta de que no necesita derrotar al ejército azteca de inmediato. Primero debe conquistar su alma, y ha descubierto la llave para hacerlo. Para comprender la férrea determinación de Cortés, debemos viajar brevemente a Cuba, al momento de su partida. La atmósfera en el puerto de Santiago está cargada de tensión. El gobernador, Diego Velázquez, un hombre corpulento y receloso, ha financiado la expedición, pero ahora, carcomido por la envidia ante la creciente popularidad de Cortés, intenta revocar su mandato. Se pueden oír los murmullos de los soldados, la incertidumbre en sus voces. Cortés, con una audacia que roza la traición, actúa con una velocidad vertiginosa. Apresura los preparativos, reuniendo hombres y provisiones en una carrera contra el tiempo. Su discurso a sus hombres es una mezcla de fervor religioso, promesas de riquezas inimaginables y un carisma arrollador. Sienten una oleada de lealtad, una conexión casi mística con este líder que les habla de gloria eterna. Finalmente, zarpa al amparo de la noche, un fugitivo a los ojos de la ley española, pero un elegido a los ojos de sus seguidores, y al llegar a la costa de México, realiza un acto que se convertirá en leyenda. Manda barrenar y hundir sus propias naves. Sus hombres observan con una mezcla de horror y asombro cómo los cascos de madera, sus únicos vínculos con el mundo conocido, son devorados por las aguas. El sonido de la madera astillándose y el olor a sal y brea quemada se mezclan en el aire. Cortés siente el nudo de la duda en su propio estómago, pero su rostro es una máscara de determinación. Con ese gesto ha eliminado cualquier posibilidad de retirada. A partir de ese momento, solo hay dos caminos: la victoria o la muerte.
La conquista de México no nace de una orden real, sino de un acto de rebelión personal. El primer encuentro significativo con la resistencia indígena ocurre en Tabasco, en la batalla de Centla. El calor húmedo de la selva es asfixiante y el aire vibra con el zumbido de los insectos y los gritos de guerra de miles de guerreros mayas chontales. El lodo se pega a las botas de los españoles, dificultando cada paso. Cortés, al ver la marea de hombres pintados para la guerra, con sus armas de obsidiana brillando bajo el sol, siente por primera vez la verdadera escala del desafío. La batalla es brutal. El estruendo de los arcabuces y los cañones desgarra la sinfonía de la selva, sembrando el pánico entre los nativos que nunca han enfrentado tal tecnología. Pero el elemento decisivo es la caballería. Cuando Cortés y sus jinetes cargan, la impresión es apocalíptica. Los guerreros indígenas que nunca han visto un hombre y un caballo como una sola entidad, creen estar enfrentando a centauros, bestias sobrenaturales. El pánico se extiende como un reguero de pólvora. Tras la victoria, los señores de Tabasco, derrotados, ofrecen a los españoles comida, mantas de algodón y, como era costumbre, un grupo de 20 mujeres jóvenes para que les sirvieran. Entre ellas se encuentra una adolescente de mirada intensa e inteligente, cuyo nombre original se ha perdido en la historia, pero que será bautizada como Marina. En ese momento, nadie puede imaginarlo, pero el regalo de esta joven, Malintzin para su pueblo, la Malinche para la historia, será más valioso para Cortés que todo el oro de Moctezuma. Ella es la pieza que faltaba en el rompecabezas de la conquista, la voz que le permitirá hablarle a un imperio para luego desmoronarlo. La conquista de América fue, en gran medida, una conquista de la información, y Cortés acaba de recibir su arma más poderosa. Al principio, la comunicación es un proceso torpe y triangular. Un soldado español, Jerónimo de Aguilar, que había naufragado años antes en Yucatán y hablaba la lengua maya, traduce las palabras de Cortés al maya. Luego Malintzin, que es bilingüe, traduce del maya a su lengua nativa, el náhuatl, el idioma del imperio azteca. Es un proceso lento, pero efectivo. Por primera vez, Cortés puede escuchar, puede entender las alianzas, las rivalidades, los miedos y las creencias del mundo que pretende conquistar. Malintzin, con una rapidez asombrosa, aprende español y pronto la cadena se acorta. Ella se convierte en su sombra, su confidente, su estratega cultural. Su voz, clara y firme, se convierte en la voz de Cortés. A través de ella, él interroga a los caciques, arenga a sus aliados y amenaza a sus enemigos. Siente una creciente admiración por la inteligencia de esta mujer, por su capacidad para captar los matices políticos y las sutilezas culturales. Ella le explica la profecía de Quetzalcóatl, el profundo resentimiento de los pueblos vasallos contra Tenochtitlán, la parálisis supersticiosa de Moctezuma. El mundo indígena, antes un lienzo impenetrable de rostros y sonidos extraños, se despliega ante él como un mapa detallado. El aroma del incienso en los templos, el tacto áspero de los códices de Amate, el sabor de las tortillas de maíz. Todo adquiere un nuevo significado. Cortés se da cuenta de que no está luchando a ciegas. Tiene los ojos y los oídos de una de las hijas de esa tierra, y esa ventaja es inconmensurable. Armado con este nuevo entendimiento, Cortés avanza hacia el interior y llega a Zempoala, la capital de los totonacas. La ciudad, con sus edificios encalados y relucientes bajo el sol tropical, le parece una visión de plata. El aire es pesado y húmedo, cargado con el perfume de las flores y el zumbido de los insectos. Allí es recibido por el cacique Xicomecoatl, un hombre corpulento a quien los españoles apodan el cacique gordo. En sus aposentos, mientras comparten platos de frutas y guajolote, el cacique, con lágrimas de frustración en los ojos, le confiesa a Cortés el odio profundo que su pueblo siente por los mexicas. Describe con amargura los pesados tributos que deben pagar, mantas de algodón, maíz, cacao y, lo peor de todo, sus propios hijos para ser sacrificados en el templo mayor de Tenochtitlán. Siente el temblor en la voz del cacique, una mezcla de rabia contenida y desesperanza.
Cortés escucha con una atención casi predatoria, mostrando empatía en su rostro mientras su mente trabaja a una velocidad febril. Ve ante sí, con una claridad meridiana, la gran fractura del imperio. No es un monolito invencible, sino una estructura de poder mantenida por la fuerza y resentida por sus súbditos. En un acto de audacia teatral, Cortés ordena a sus hombres capturar a los recaudadores de impuestos de Moctezuma, que se encuentran en la ciudad, y luego, en 1900, un giro magistral, los libera en secreto, enviando un mensaje al emperador de que él no es su enemigo. Con este movimiento ha sembrado la discordia y se ha posicionado como el libertador de los oprimidos. La rebelión ha comenzado y él ni siquiera ha tenido que desenvainar la espada. El siguiente obstáculo es el más formidable hasta la fecha, la nación de Tlaxcala. A medida que los españoles ascienden desde la costa hacia el altiplano central, el paisaje cambia drásticamente. El calor húmedo da paso a un aire frío y seco de montaña, y los bosques de pinos y oyameles se aferran a las laderas. El territorio tlaxcalteca está rodeado por dominios aztecas, y sus habitantes han resistido la expansión mexica durante generaciones en un estado de guerra perpetua conocido como las Guerras Floridas, conflictos ritualizados cuyo propósito es capturar prisioneros para el sacrificio. Los tlaxcaltecas son un pueblo orgulloso y guerrero, y no tienen intención de someterse a nuevos invasores. A diferencia de otros pueblos, ellos no ven a los españoles como dioses, sino como enemigos. Las batallas que siguen son las más feroces que los conquistadores han enfrentado. Miles de guerreros tlaxcaltecas, con sus escudos adornados con plumas de colores vibrantes y sus macuahuitl, espadas de madera con filos de obsidiana, cargan contra el pequeño ejército español. El sonido es ensordecedor, el silbido de las flechas, el estruendo de los cañones, los gritos de guerra en otomí y náhuatl. Cortés siente la presión, la posibilidad real de la aniquilación. Sus hombres están agotados, heridos, pero la disciplina de acero europea y la superioridad tecnológica se imponen. Tras varias batallas sangrientas, los líderes de Tlaxcala, impresionados por la tenacidad española y reconociendo un enemigo común en los mexicas, deciden parlamentar. Esta decisión cambiará el curso de la guerra, pues Cortés está a punto de ganar su aliado más crucial y letal. El pacto con Tlaxcala representa un choque monumental de dos visiones del mundo, una alianza forjada en la sangre y la conveniencia. En las salas del Senado de Tlaxcala, el aire está impregnado del olor a tabaco y hierbas ceremoniales. Los ancianos líderes, con sus rostros surcados de arrugas como mapas de una historia antigua, debaten el destino de su pueblo. Algunos, como el viejo Xicoténcatl, desconfían profundamente de los extranjeros y abogan por continuar la lucha. Otros, como Maxixcatzin, ven en los españoles una oportunidad única, un arma enviada por los dioses para destruir a sus odiados enemigos, los mexicas. Cortés, a través de la voz de Malintzin, les habla de un rey poderoso y un dios único, pero sus palabras son reinterpretadas a través del filtro de la cosmovisión tlaxcalteca. Ellos no buscan la salvación cristiana ni la lealtad a la corona española, buscan la venganza. La tensión en la sala es palpable, un delicado equilibrio de poder y desconfianza. Para los tlaxcaltecas, la decisión es un dilema atroz: aliarse con unos invasores desconocidos para destruir a sus opresores de siempre. Es una apuesta que podría traerles la libertad o una nueva forma de esclavitud. Moctezuma, desde la lejanía de Tenochtitlan, se encuentra ante una encrucijada similar que definirá el futuro de su vasto imperio, una decisión cargada de implicaciones cósmicas que lo atormenta. ¿Qué harías tú en su lugar, siendo el líder de toda una civilización ante lo desconocido? Deja tu opinión en los comentarios y dime desde qué país de nuestra América me estás acompañando en esta jornada, para que juntos exploremos cómo estas antiguas decisiones aún moldean nuestras realidades actuales. Con sus nuevos y poderosos aliados, Cortés se dirige a Cholula, una de las ciudades más grandes y sagradas de Mesoamérica, famosa por su gran pirámide y sus cientos de templos. La ciudad es aliada de Tenochtitlán y su recepción es, en apariencia,
cordial. Sin embargo, la atmósfera es extraña, una calma tensa que pone los pelos de punta a los veteranos españoles. Las calles, normalmente bulliciosas, están demasiado silenciosas. Se ven pocas mujeres y niños. Es Malin Sin quien descubre la verdad. Una anciana de Cholula, compadeciéndose de ella, le advierte en secreto que se ha preparado una emboscada. Los guerreros de Moctezuma están escondidos, listos para atacar a los españoles una vez que estén dentro de la ciudad. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Malintzin corre a avisar a Cortés. La reacción del conquistador es inmediata y despiadada. Utilizando la advertencia como justificación, convoca a los nobles y sacerdotes de Cholula a la plaza principal con el pretexto de una despedida. Una vez que están todos reunidos, desarmados e indefensos, las salidas son bloqueadas. A una señal comienza la masacre. El sonido de las espadas contra la carne, los gritos de agonía y el estruendo de los arcabuces llenan el aire. La sangre corre por los escalones de los templos, tiñendo de rojo la ciudad sagrada. El olor a pólvora y muerte se mezcla con el incienso de los santuarios profanados. Durante 2 días, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas saquean y matan, dejando un saldo de miles de muertos. Cholula es el mensaje de terror de Cortés al imperio, una demostración brutal de que sabe sus planes y que su respuesta será desproporcionada y terrible. El impacto psicológico de la masacre de Cholula se extiende por todo el imperio como una onda de choque. Los mensajeros, con los rostros pálidos de terror y las ropas manchadas de polvo, llegan a Tenochtitlán con relatos espeluznantes. Describen la plaza inundada de sangre, los cuerpos de los nobles apilados, el fuego consumiendo los templos sagrados. Un escalofrío colectivo recorre la espina dorsal de la élite mexica. La noticia confirma sus peores temores. Estos extranjeros no son simplemente hombres. Su crueldad parece sobrenatural, su capacidad para anticipar traiciones, divina. La estrategia de Moctezuma, una mezcla de hospitalidad forzada y conspiraciones secretas, se ha desmoronado. Se siente completamente expuesto, como si los teules pudieran leer sus pensamientos. Se encierra en sus aposentos, ayunando y rezando, buscando una guía que los dioses parecen negarle. El miedo, un veneno lento y paralizante, comienza a infectar el corazón del imperio. Los señores de las ciudades tributarias, que antes temían a Tenochtitlán, ahora comienzan a temer aún más a los españoles. Algunos empiezan a considerar la posibilidad de cambiar de bando, de unirse al poder aparentemente invencible que avanza hacia la capital. Cortés ha logrado exactamente lo que quería. Ha quebrado la voluntad de resistencia de su principal adversario antes de llegar a sus puertas. La guerra ya no es solo de ejércitos, sino de voluntades, y la de Moctezuma se está desvaneciendo con cada informe de la brutalidad y la aparente omnisciencia de los recién llegados. El camino a Tenochtitlán está ahora trágicamente abierto. La entrada a la gran capital mexica, el 8 de noviembre de 1519, es uno de los momentos más dramáticos de la historia. A medida que los españoles y sus aliados tlaxcaltecas avanzan por la ancha calzada que cruza el lago de Texcoco, la visión que se despliega ante ellos es tan asombrosa que muchos se preguntan si no están soñando. Tenochtitlán se alza sobre el agua como una metrópolis de leyenda, con sus imponentes pirámides, sus palacios encalados, sus mercados bulliciosos y una red de canales por donde se deslizan miles de canoas. El aire huele a flores de las chinampas, a comida cocinándose en los mercados y a la brisa salobre del lago. Bernal Díaz del Castillo, un simple soldado, lo describiría como cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas. En el rostro de Cortés se dibuja una expresión de asombro, pero bajo ella su mente calcula, evalúa, planifica, siente el latido de su propio corazón acelerarse, no por la belleza, sino por la magnitud de la riqueza y el poder que tiene ante sí. Es la encarnación de todas sus ambiciones. Pero esta maravilla está construida sobre cimientos frágiles. El dogma de la Iglesia que exige la conversión de los paganos, la insaciable sed de oro de la corona española
y las aspiraciones personales de un hombre que ha apostado su vida a esta empresa. Estas fuerzas invisibles, mucho más poderosas que cualquier ejército, son las que verdaderamente impulsan la conquista. La ciudad flotante, a pesar de toda su grandeza, es un espejismo a punto de ser devorado por la voracidad de un mundo nuevo y despiadado. El encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma II es el choque de dos mundos personificado en dos hombres. En la calzada de Iztapalapa, bajo la atenta mirada de miles de personas, el séquito del Tlatoani avanza con una solemnidad majestuosa. Moctezuma, ataviado con un manto de plumas de colibrí y sandalias con suelas de oro, es transportado en una litera ricamente decorada. Su sola presencia impone un silencio reverencial. Nadie osa mirarlo directamente a los ojos. El aire se llena con el delicado aroma de las flores que sus sirvientes esparcen por el suelo. Cortés desmonta de su caballo, un gesto de respeto calculado, y avanza para abrazar al emperador. Pero los dignatarios mexicas se lo impiden, pues nadie puede tocar al Tlatoani. En ese instante, la inmensa distancia cultural entre ambos se hace físicamente palpable. Intercambian collares. Cortés ofrece uno de perlas de vidrio y Moctezuma responde con uno de caracoles rojos, del que penden 8 camarones de oro. En la mirada del emperador, Cortés no ve a un déspota, sino a un hombre prisionero de su propia divinidad, un líder paralizado por el fatalismo. Moctezuma pronuncia un discurso que ha sido interpretado de muchas maneras, pero que esencialmente da la bienvenida a Cortés como si fuera el esperado Quetzalcóatl que regresa a reclamar su trono. Es la rendición verbal de su imperio. Cortés siente un escalofrío de triunfo. Las puertas, no solo de la ciudad, sino del poder mismo, le han sido abiertas de par en par. Una vez instalados en el suntuoso palacio de Axayácatl, los españoles viven como huéspedes de honor, pero Cortés sabe que su posición es increíblemente precaria. Son poco más de 400 hombres en el corazón de una ciudad con cientos de miles de habitantes. La tensión es constante, un zumbido bajo la superficie de la aparente hospitalidad. El pretexto para cambiar las tornas llega con noticias de la costa. Un cacique leal a Moctezuma, cual Popoca, ha atacado la guarnición española de Veracruz, matando a varios soldados, incluido su alguacil mayor. Para Cortés, esta es la oportunidad que esperaba. Con un pequeño grupo de sus capitanes, se presenta en los aposentos de Moctezuma. Con una voz que es a la vez respetuosa y amenazante, le acusa de haber ordenado el ataque. Moctezuma, pálido y tembloroso, lo niega vehementemente. Cortés entonces da su golpe maestro. Le exige que, como prueba de su inocencia, abandone su palacio y se traslade a los aposentos de Minos y los españoles, para vivir con ellos hasta que el asunto se aclare. La audacia de la petición deja a Moctezuma sin aliento. El aire en la sala se vuelve pesado, cargado de una tensión casi insoportable. Los guardias mexicas aprietan sus armas. Tras horas de debate, con la amenaza velada de una muerte violenta flotando en el ambiente, el emperador cede. Caminando como un sonámbulo, abandona su palacio para convertirse en un prisionero de lujo. En ese momento, sin disparar una sola flecha en la ciudad, Cortés ha decapitado al imperio azteca, y el destino de México ha quedado sellado. La vida de Moctezuma como prisionero invitado es una de las fases más extrañas y psicológicamente complejas de la conquista. Cortés lo trata con una deferencia exquisita, permitiéndole recibir a sus consejeros, dirigir los asuntos del imperio e incluso participar en sus rituales religiosos diarios. Sin embargo, cada uno de sus movimientos es vigilado. Es un rey en una jaula de oro. A través de él, Cortés gobierna. Exige que le muestren los libros de tributos para localizar las fuentes de oro. Ordena la construcción de barcos en el lago bajo el pretexto de que el emperador pueda cazar, pero en realidad son una vía de escape y una herramienta de control militar. La voluntad de Moctezuma se erosiona día a día. Siente la vergüenza de su cautiverio, el murmullo creciente de descontento entre su propia nobleza, que lo ve como un cobarde. Hay un momento revelador cuando Cortés le pide que deje de practicar sacrificios humanos. Moctezuma se niega,
argumentando que es un mandato de los dioses. Cortés, en un arrebato de furia, sube al templo mayor y ante el horror de los sacerdotes, derriba algunos ídolos y coloca una cruz y una imagen de la Virgen María. La tensión llega a un punto de ruptura. Moctezuma, con lágrimas en los ojos, le advierte que su pueblo no tolerará tal sacrilegio. El emperador, atrapado entre dos fes, dos mundos, se está desmoronando, y con él, la estructura misma de la civilización que representa. Justo cuando Cortés parece tener el control absoluto, una nueva amenaza emerge, no de los mexicas, sino de su propia gente. Una formidable expedición española de más de 1000 hombres, comandada por Pánfilo de Narváez, desembarca en Veracruz. Han sido enviados por el gobernador Diego Velázquez con órdenes claras: arrestar a Cortés por insubordinación y apoderarse del botín. La noticia cae como un rayo en Tenochtitlán. Cortés se enfrenta a un dilema imposible. Si Sesintosquin queda en la capital, será aplastado por Narváez. Si se va para enfrentarlo, corre el riesgo de que la ciudad se rebele en su ausencia. El aire en el campamento español se llena de rumores y miedo. La tensión se refleja en los rostros sudorosos de sus capitanes. En un alarde de su genio táctico y su audacia sin límites, Cortés toma una decisión arriesgadísima. Divide sus escasas fuerzas, dejando a su capitán más impulsivo y menos confiable, Pedro de Alvarado, al mando de una pequeña guarnición en Minamicintu, Tenochtitlán, con la custodia de Moctezuma. Con el resto de sus hombres emprende una marcha forzada de regreso a la costa para enfrentar a un enemigo 3 veces superior en número. Un sentimiento de fatalidad se cierne sobre la ciudad. La calma tensa que ha prevalecido durante meses está a punto de romperse, y la mecha que encenderá la explosión ha quedado en las manos más imprudentes. La chispa que incendia Tenochtitlán es la paranoia y la codicia de Pedro de Alvarado. Durante la ausencia de Cortés, la nobleza mexica solicita permiso para celebrar la gran fiesta de Toxcatl en honor a Huitzilopochtli. Alvarado accede, pero su mente, envenenada por los rumores de una conspiración y deslumbrada por las joyas y los atavíos de oro que los nobles lucen para la ceremonia, lo lleva a cometer un acto de una brutalidad incalificable. En el apogeo de la celebración, mientras cientos de los más altos dignatarios, guerreros y sacerdotes del imperio danzan desarmados en el patio del Templo Mayor, Alvarado da la orden de atacar. Las salidas son bloqueadas. Los soldados españoles, con las espadas desenvainadas, se lanzan sobre la multitud. La escena es dantesca. El sonido rítmico de los tambores es reemplazado por gritos de pánico y dolor. El patio sagrado se convierte en un matadero. El suelo se vuelve resbaladizo por la sangre. El brillo del oro de los nobles caídos es lo último que muchos ven. Este acto, conocido como la matanza del Templo Mayor, es la traición definitiva. La paciencia del pueblo mexica, agotada por meses de humillación, se rompe de forma violenta y unánime. El eco de esas decisiones resonó por todo el valle, marcando un antes y un después para innumerables vidas. Alvarado, con su pragmatismo cruel, no solo ha desatado un infierno, sino que ha sellado el destino de la frágil coexistencia. Si esta revelación te ha impactado y te ha hecho ver la historia con otros ojos, dale me gusta ahora, porque necesitamos que estas verdades profundas sean conocidas por más personas. Y comparte este video con quien, como tú, busca comprender las raíces de nuestra América. Cortés regresa a Tenochtitlán tras una victoria relámpago y asombrosa sobre Narváez, habiendo convencido a la mayoría de los hombres de su rival para que se unan a su causa. Pero la ciudad a la que vuelve no es la que dejó. El silencio tenso ha sido reemplazado por un rugido de furia. Las calles están desiertas, los puentes de las calzadas levantados. Los españoles están sitiados en su palacio, bombardeados día y noche por una lluvia de piedras y flechas. El aire huele a humo de los incendios y a la ira de un pueblo entero. Desesperado por sofocar la rebelión, Cortés comete su último gran error de cálculo psicológico. Obliga a Moctezuma a subir a la azotea del palacio para que hable con su gente y les pida que depongan las armas. Pero el pueblo que mira hacia arriba ya no ve a su venerado Tlatoani.
Ven a un traidor, a un títere de los invasores. La reacción es de un desprecio atronador. Le gritan insultos, le llaman cobarde, mujer. De repente, una lluvia de piedras se abate sobre él. Una de ellas, lanzada con la fuerza de la traición sentida, impacta en su cabeza. Los soldados españoles apenas logran retirarlo. El choque del proyectil contra el cráneo de su emperador resuena como el veredicto final de un pueblo sobre su líder caído. Moctezuma, herido física y espiritualmente, se niega a recibir tratamiento. 3 días después, muere. La última conexión, el último puente entre los dos mundos, acaba de ser destruido por la misma gente que una vez lo adoró. Con la muerte de Moctezuma, cualquier esperanza de una salida pacífica se desvanece. Los ataques mexicas, ahora liderados por el nuevo y valiente Tlatoani Cuitláhuac, se intensifican. Atrapados, sin comida ni agua, Cortés y sus hombres saben que solo les queda una opción, una huida desesperada. La noche del 30 de junio de 1520 será recordada por los españoles como la Noche Triste. Bajo el amparo de una tormenta y la oscuridad, intentan escapar sigilosamente de la ciudad utilizando un puente de madera portátil para cruzar los canales, pero son descubiertos. De repente, la noche se ilumina con antorchas y el silencio es desgarrado por el sonido de las caracolas y los gritos de guerra. Miles de guerreros mexicas atacan desde las canoas en los canales y desde las azoteas. La calzada se convierte en un corredor de la muerte. Muchos soldados, sobrecargados con el oro que se han cosido a la ropa, son incapaces de nadar cuando caen al agua y se hunden para siempre. El peso de su propia codicia los arrastra a una tumba acuática. El sonido del chapoteo de los hombres ahogándose se mezcla con el choque del acero y los gritos de los moribundis. Cortés, junto con los restos de su ejército, logra llegar a tierra firme. Se dice que se detuvo bajo un gran árbol de ahuehuete y lloró, no por sus hombres caídos, sino por la derrota y el tesoro perdido. La soberbia del conquistador ha sido ahogada en las aguas del Texcoco, pero su voluntad de hierro no se ha roto. El desfecho inmediato de la Noche Triste es la aniquilación casi total de la fuerza invasora. De los más de 1,300 soldados españoles que habían entrado en Tenochtitlán, apenas sobreviven 400, la mayoría heridos. Miles de sus aliados tlaxcaltecas también perecen en la retirada. La imagen de Cortés llorando bajo el árbol de ahuehuete, con el rostro cubierto de lodo y sangre, es la personificación de la derrota. Siente el frío de la madrugada en sus huesos, un frío que es más profundo que el clima. Es el frío del fracaso. El aire huele a humedad y a la sangre que se seca en sus ropas. Han perdido toda su artillería, casi todos sus caballos, y lo más doloroso para muchos, todo el oro acumulado. Parecen un ejército de fantasmas arrastrándose heridos por un territorio hostil, perseguidos por las fuerzas mexicas. Cualquier otro líder se habría rendido, habría intentado regresar a la costa y salvar lo que quedaba. Pero en la mente de Cortés, esta catástrofe no es un final, es un interludio. La humillación alimenta su determinación, la transforma en una furia fría y calculadora. Mientras se retiran penosamente hacia el territorio seguro de Tlaxcala, su mente ya está trabajando, rediseñando la estrategia. No volverá a Tenochtitlán como un invitado o un fugitivo. Volverá como un destructor y se asegurará de que la ciudad que lo humilló sea borrada de la faz de la tierra. La guerra por México está a punto de entrar en 1512, su fase más brutal y definitiva. La nueva realidad para los españoles es la de refugiados. Heridos y desmoralizados, llegan a Tlaxcala, sin saber si sus aliados los acogerán o aprovecharán su debilidad para aniquilarlos. La tensión es máxima, pero los tlaxcaltecas, a pesar de las enormes pérdidas sufridas, renuevan su alianza. Su odio por los mexicas es más fuerte que cualquier revés. Este respiro permite a Cortés poner en marcha su plan maestro. Sabe que no puede tomar Tenochtitlán, una ciudad, en una isla, sin controlar el lago. Entonces concibe una proeza de ingeniería y logística militar, la construcción de 13 bergantines, pequeños barcos de guerra, que serán ensamblados en Tlaxcala y luego transportados pieza por pieza
a través de las montañas hasta las orillas del lago Texcoco. Mientras tanto, un nuevo y terrible aliado, invisible y silencioso, llega a las costas de México en un barco español, la viruela. La enfermedad se extiende como un incendio forestal entre la población indígena que no tiene ninguna inmunidad. El efecto es devastador. Ciudades enteras son diezmadas. El propio Cuitláhuac, el héroe que expulsó a los españoles, muere a causa de la enfermedad. La viruela no solo mata a la gente, sino que destruye la moral. Para los mexicas, es una plaga enviada por los dioses de los extranjeros, una señal de que su propio universo cosmológico se está desintegrando. El olor a enfermedad y muerte impregna el aire del valle, un presagio del fin que se avecina. El asedio final a Tenochtitlán, que comienza en mayo de 1521, es una operación de una brutalidad sistemática. Los 13 bergantines, equipados con cañones, le dan a Cortés el control total del lago, cortando el suministro de alimentos y agua a la ciudad. La defensa mexica, ahora liderada por el joven y valiente Cuauhtémoc, es heroica y desesperada. Luchan por cada calle, cada casa, cada canal. El sonido de la batalla es incesante durante 75 días. El estruendo de los cañones, el silbido de las flechas, el choque de las espadas y los gritos de los combatientes. El agua del lago, antes cristalina, se tiñe de rojo. El hambre, la sed y la viruela hacen estragos dentro de la ciudad sitiada. Los supervivientes se ven obligados a comer cortezas de árboles, raíces e insectos. Cortés, frustrado por la tenaz resistencia, ordena la destrucción sistemática de la ciudad a medida que avanza. Los palacios, los templos, los mercados, todo lo que una vez lo había maravillado, es reducido a escombros. Es una guerra total, no solo para conquistar, sino para aniquilar. En esta destrucción nace una nueva identidad. Sobre las ruinas humeantes de Tenochtitlán se construirá la Ciudad de México, la capital del virreinato de la Nueva España. De las cenizas de una civilización y la sangre de otra, nacerá el pueblo mestizo, una identidad forjada en la violencia de esta colisión. El legado para las generaciones futuras es esta herida fundacional, la compleja dualidad de ser a la vez descendientes de los vencidos y de los vencedores. El 13 de agosto de 1521, la resistencia finalmente se quiebra. Cuauhtémoc, intentando escapar en una canoa para continuar la lucha desde otro lugar, es capturado. Es llevado ante Cortés. El conquistador lo espera en la azotea de una casa en Tlatelolco, desde donde se contempla la devastación de la que fuera la ciudad más magnífica del continente. El aire está viciado por el olor de miles de cadáveres insepultos. El silencio que cae sobre la ciudad es sobrecogedor, el silencio del final. Cuauhtémoc, a pesar de la derrota, se muestra digno y altivo. Mirando a Cortés a los ojos, pone su mano sobre la daga del español y, según las crónicas, le dice: «Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba obligado a hacer en defensa de mi ciudad y mi pueblo, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él». Un escalofrío recorre a los presentes ante la entereza del último tlatoani. Cortés, en lugar de concederle una muerte honorable, lo mantiene con vida, con la esperanza de que le revele el paradero del tesoro perdido durante la noche triste. La caída de Tenochtitlán marca el fin de una era, el colapso del imperio más poderoso de Mesoamérica y el comienzo de 300 años de dominio colonial español. La transformación es absoluta. Un mundo ha sido borrado para dar paso a otro, pero la memoria y las cicatrices de esa lucha perdurarán por siempre en la tierra y en su gente. La verdad oculta de la conquista de México no reside simplemente en la superioridad tecnológica española o en la propagación de enfermedades, sino en la magistral y despiadada manipulación de la psique de un pueblo. Hernán Cortés no fue solo un soldado. Fue un estratega de la guerra cultural, un hombre que supo identificar y explotar las fallas tectónicas de un imperio, sus rivalidades internas y, sobre todo, su profunda espiritualidad. Engañó a hombres prometiéndoles una liberación que se
convirtió en una nueva servidumbre y engañó a un dios encarnado en Moctezuma, utilizando sus propias profecías como un arma para paralizarlo. El legado de este engaño fundacional es la compleja y a menudo dolorosa identidad de la América hispana. La destrucción de Tenochtitlán fue más que la caída de una ciudad. Fue un acto de epistemicidio, la aniquilación de una forma de ver y entender el universo. La quema de códices, la destrucción de templos y la imposición de una nueva fe crearon un vacío, una herida en el alma colectiva que nunca ha sanado por completo. De esa herida nació el mestizaje, no como un encuentro romántico, sino como el resultado de una colisión violenta, dando origen a una nueva cultura sincrética que mezcla la cruz con las deidades ancestrales, el español con las lenguas nativas. La figura de Cortés sigue siendo un enigma, un padre fundador para algunos, un genocida para otros, la de Malintzin, una traidora o una superviviente. Estas dualidades son el corazón de nuestra identidad, porque esas complejas decisiones de hace siglos siguen tejiendo la trama de quiénes somos como pueblos latinos hoy. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo eventos tan lejanos siguen influyendo en tu vida y en tu entorno? Comparte tu reflexión en los comentarios y si esta historia te ayudó a conectar mejor con nuestras raíces, compártela con otros latinos que también buscan entender su verdadera y profunda historia. Solo al mirar nuestro pasado con honestidad, podemos construir un futuro con mayor conciencia.